nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo de que pagues por ello. Vas a morir. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Cuán pecador ha sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Dieziré! ¡Cállate! ¡Entiende que no me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Hola chicos, espero que se encuentren bien y como ven, les traigo la parte 2 de esta teoría porque está interesante en drama. Recuerden que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Después de 2 días, Celdris llevó a Issei al club y al entrar Rias, le explicó que había reencarnado como un demonio. Celdris dice, eres portador de un dragón legendario, dragón que se encuentra dormido todavía en tu brazo derecho, para después todos presentarse, y al terminar Rias dice, tú eres nuevo pero no eres el único, ya que Celdris también, pero él es un caso especial ya que, aunque no lo creas, él es muy poderoso y podría con nosotros él solo. Issei queda perplejo al escuchar tal declaración. Rias continúa diciendo, como ya te dije, él es muy fuerte y no tiene que hacer cosas o misiones para ganar poder, pero tú sí. Issei dice, comprendo ya que soy el más débil. Rias dice, pero puedes hacerte más fuerte, tú tranquilízate. En eso Rias recibe un mensaje de que eliminarán un demonio extraviado. Rias y su clan se dirigieron en donde se encuentra ese demonio. Al aparecer, el demonio lanza un ataque sorpresa donde a todos los toma por sorpresa menos a Celdris, que con un rápido movimiento hizo una barrera de oscuridad bloqueando el ataque de ácido que el demonio lanzó. Issei dice con la boca abierta, eso fue sorprendente. Celdris dice, yo me encargaré de esta basura, ustedes solo observen. Akeno dice, vaya vaya, Celdris nos mostrará algo de su poder. Koneko le dice a Celdris, hazlo pedazos mi senpai. El demonio da una sonrisa burlona y dice, tu patético mocoso, vas a derrotarme, será mejor que mueras, y le lanza sus gran mano encima. El demonio al levantarla ve que no se encontraba y dice, ¿dónde está? Celdris dice, con una voz que hizo temblar al demonio, estoy detrás de ti. Todos al ver eso quedan muy sorprendidos y Celdris dice, de donde yo vengo tengo el mandamiento de la piedad, ¿y sabes por qué? Y luego desaparece para aparecer cerca de su cara, y el demonio al darse cuenta, Celdris le había cortado las manos y de la cintura para abajo, y Celdris responde, pues eso es lo que me piden todos. Al ver que están a punto de morir, el demonio dice, no, piedad, por favor no me mates. Celdris da una sonrisa y dice, demasiado tarde, y con sus propias manos le arranca la cabeza. Todos al ver eso quedan con la boca hasta el suelo al ver cómo lo hizo sufrir, y para terminar Celdris usa un ataque oscuro desintegrándolo los restos del demonio. Rias dice, eso me traerá pesadillas, pero nunca creía que fueras capaz de hacerlo. Issei dice, ¿a qué se refiere, presidenta? Rias le pasó a contar el origen de Celdris y cómo se cocieron. Al terminar, Issei le da escalofríos y dice, ahora tengo muy claro no hacer enojar a Celdris. Celdris dice, esa es una pequeña muestra de lo cruel que puedo llegar a hacer, y después de esto todos se retiraron a sus casas. Durante este tiempo Celdris tuvo una casa gracias a Rias, y al estar retirándose Rias le dice, puedo ir a dormir a tu casa esta noche.
Zeldris voltea y dice, ¿y eso por qué? Rias responde, pues como te dije, que por lo que hiciste no voy a poder dormir bien, y creo que si estoy contigo podré dormir tranquila. Zeldris responde, está bien pero solo por esta vez. Rias da una sonrisa y dice, gracias. Al llegar a su casa Zeldris hizo la cena y al terminar Rias dice, no pensé que tú supieras cocinar. Zeldris responde, bien, eso fue porque yo quería comer platillos ricos. Después de esto se fueron a la habitación para dormir, pero cuando Zeldris voltea para ver a Rias observa que ella se está quitando la ropa. Zeldris molesto dice, ¿qué demonios haces? Rias dice, pues yo no puedo dormir si no estoy desnuda. Zeldris suspira y dice, bueno, yo me dormiré, y en unos cuantos minutos Zeldris queda profundamente dormido. Rias al verlo dice, como me gustaría que fueras tú mi prometido. Al día siguiente, Zeldris despierta y al ver que Rias está al lado suyo decidió no voltear para no ver su cuerpo desnudo. Después de un rato Rias despertó y después se fue a buscar a Zeldris. Rias ve que se encontraba desayunando y ve otro plato donde Zeldris dice, ¿qué estás esperando para comer? Rias dice, gracias Zeldris. Zeldris solo hace un pequeño gesto y después de terminar se prepararon para la escuela y se fueron. Al llegar a la academia se fueron a sus respectivos salones. Durante el descanso Zeldris descansó bajo la sombra de un árbol donde Zeldris dice, ya sé que estás aquí. En eso de los árboles aparece Koneko. Koneko dice, eres demasiado bueno mi senpai. Zeldris dice, eso es normal pero bueno, ¿qué es lo que quieres Koneko? Koneko dice, sobre lo que me comentaste ese día podrás ayudarme a controlarlo. Zeldris responde, no hay necesidad de que yo te guíe, sino es que tú lo aceptes y al hacerlo podrás controlarlo tú misma. Koneko dice, es que, pero en ese momento se acaba el descanso y Koneko se fue rápidamente del lugar. Después de esto todo pasó con normalidad donde Zeldris y Issei hablaban mientras se dirigía al club. Issei le comentó que apareció un ángel caído y gracias a él pudo activar su guante del dragón. Al llegar al club Issei le comentó a Rias lo sucedido y Rias dice, parece que esos ángeles caídos serán otra molestia pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cambiando de tema Zeldris, porque en los descansos te alejas de todas. Zeldris dice, por una razón muy sencilla, no quiero molestias. Rias dice, pero ¿no te gustaría convivir más con nosotros? Zeldris responde, no estoy interesado, además solo estoy en esa escuela porque quieras que te ayudara, ¿no? Rias dice, sí pero, Zeldris dice, bueno creo que es momento de irme y se va dejando con intriga a todos por su actitud. Issei dice, parece que al hablarle de amistad se molestó pero ¿por qué? Rias responde, todavía no sabemos todo acerca de Zeldris. Al día siguiente, era un día corto ya que no hubo muchas clases así que Zeldris se fue a su casa para después encerrarse en su habitación y empezar a encontrar una manera de controlar más oscuridad para tener su modo asalto más controlado ya que al llegar aquí pudo saber cómo activarlo y ahora está entrenando para dominarlo, mientras que por otra parte Issei conocería a Asia y después pasaría todo de la historia original. Por el lado de las chicas Rias y Koneko se preocuparon de Zeldris ya que hoy no fue al club después de clases y nadie lo vio al tocar el timbre. En la noche Issei fue a hacer un contrato donde conocernos a Fred el sacerdote loco y Asia se enteraría que Issei es un demonio y aquí pasaría todo como la historia original y Zeldris no fue ya que seguía en su entrenamiento. Al día siguiente, Zeldris se fue a la academia donde vio muy preocupado a Issei donde por su parte no le dio importancia y decidió saberlo al término de las clases. Mientras pensaba él en algunas cosas una mano toma su espalda. Zeldris al voltea ve a una de sus compañeras y dice, ¿qué ocurre Aika? Ella responde, ¿sabes lo que le pasa a ese pelado de Issei? Ya fue el primero en llegar a la clase y él siempre anda en los vestidores espiando. Zeldris dice, no tengo idea. Aika dice, me lo supuse. Bueno, cambiando de tema, este fin de semana se va a abrir una nueva pastelería y me preguntaba si no te molesta, claro, que puedas ir a comer conmigo algo de pastel. Zeldris la mira fijamente mientras que ella se pone roja y Zeldris responde, claro, no tengo nada que hacer. Aika dice, perfecto, entonces te veré cerca del parque y después se fue con una gran sonrisa en su rostro. Zeldris dice en sus pensamientos, esto creo que será perfecto para relajarme un poco ya que he estado un poco tenso. Llegó el fin de semana y Zeldris se fue al parque a esperar a Aika y en ese lugar pudo ver a Issei y una chica rubia hablando así que se dirigió con ellos y Zeldris dice, Issei mira que es Zeldris, donde esté dice, ¿quién es esa chica? Issei le pasaría a contar lo ocurrido y Zeldris responde, ya veo, entonces mucho gusto Asia un poco nerviosa dice, igualmente Zeldris. En eso a Zeldris lo toman del brazo y Zeldris al voltear pudo ver a Aika. Issei sorprendido dice, ¿qué es lo que haces aquí Aika? Ella responde, estoy aquí porque tengo una cita con Zeldris y eso es algo que no te interesa. Issei dice, ¿en serio? Zeldris responde, sí pero ya lo sabes ¿no?
y lo mira seriamente, Issei dice, allá veo pero bueno yo iré con Asia también a una cita. Después de esto Zeldris y Aika se quedaron solos. Zeldris dice, bueno entonces vamos, allá dice sí y los dos se va a esa pastelería. Al entrar se fueron a una mesa donde Aika dice, oye Zeldris ¿me puedes decir por qué en los descansos no convives con nadie? Zeldris responde, es porque quiero estar solo además creo que tengo algo de sueño y duermo. Aika dice, ya veo, en eso llegan los meseros con su orden donde Zeldris empezó a comer donde Aika se quedó sorprendida ya que tenía una forma muy sutil y elegante de comer. Aika dice, ¿acaso eres de una familia noble, por la manera que comes? Zeldris se pasa el bocado y responde, no en realidad pero desde pequeño me enseñaron a comer de esta forma. Aika responde pues me alegra ya que no me gusta estar con gente que no tiene morales y ella también empieza a comer de una manera similar. Después de esto salieron donde Zeldris invita a Aika a caminar por el parque en lo que bajaba la comida. Aika dice, ahora que estamos en esta cita me he dado cuenta que eres un chico muy agradable y con un buen corazón, y yo pensando que eras un niño bonito que solo era callado y que no se divertía pero creo que te juzgué mal. Zeldris dice, eso es normal pero bueno y después de unos segundos, se recuestan en un árbol donde Zeldris cierra los ojos y Salia dice, sabes Zeldris creo que tú eres el primero que nunca me juzgo por mi apariencia. Zeldris dice, yo no me baso en la apariencia de una persona, sino en lo que refleja su corazón, y tú pareces ser una buena chica. Ella al escuchar eso le salen unas lágrimas y después abraza a Zeldris, sorprendiendo a este y en eso Aika mira a los ojos a Zeldris y le dice, gracias Zeldris. Ella se quita de Zeldris y dice, ¿podría tener otra cita contigo la próxima semana? Zeldris responde, si con eso seguirás sonriendo por mí no hay problema. Ella se pone roja ya que Zeldris se dio cuenta que solo con él se sentía muy feliz. Al poco rato los dos terminaron la cita y Zeldris le dio un abrazo y ella un beso en la mejilla, sorprendiendo a Zeldris y después ella se fue un poco apenada. Zeldris dice, parece que ya llegó ese ángel caído y se dirigió donde se encuentra Issei. Al llegar ve que el ángel caído se llevaba a Asia y decidió seguirla sin que ésta se diera cuenta mientras que Issei fue rápidamente con Rias pero sin saber que Zeldris se fue a seguir al ángel caído. Zeldris la siguió hasta una iglesia donde la esperaban otros 3 ángeles donde el único hombre que estaba dice, buen trabajo ahora solo tendrás que hacer el ritual entendido. La ángel con una cara de caída responde, sí señor y estos entran a la iglesia. Zeldris dice, parece que 2 de esas chicas están forzadas a seguir las órdenes de ese sujeto en cambio la otra le tiene una gran lealtad será mejor encargarme de ellos. Bueno esto será todo por el día de hoy y espero que la sigan apoyando al igual que la de Tolop Ru para subir más partes. Bueno sin nada más que decir me despido.